Hola amigos, bienvenidos al octavo y último capítulo de este curso de habilidades de comunicación de CMC, Capacitación y Competencias. Y en este capítulo vamos a referirnos fundamentalmente al concepto de liderazgo. Pero además de hablar de liderazgo, vamos a hablar de la integración de todas aquellas temáticas que tocamos en los capítulos anteriores, es decir, el desarrollo de habilidades de apreciación del lenguaje verbal y no verbal, de cómo el rol del dirigente es capaz de establecer una buena postura o una buena definición frente a una situación de conflicto, a la necesidad de resolución de este, a la necesidad de intervenir como mediador y principalmente, dado que es el título de este capítulo, a aquellos elementos que hacen que una persona establezca un rol de liderazgo, el cómo se fortalece en ese rol y cuáles son las características personales que van a permitirle desempeñarlo de manera apropiada o cuáles van a ser las características personales que terceros que lo evalúen van a percibir en él a la hora de seguir o de continuar su liderazgo. Para hablar de liderazgo debemos comprender fundamentalmente su definición, ¿eh? Se entiende por liderazgo la capacidad de las personas de influir en el comportamiento de los individuos y de los grupos para conseguir objetivos. Es decir, el líder o el grupo puede tener un objetivo en particular. Va a ser en gran medida el desempeño de quien ejerce el liderazgo de este grupo que el grupo en su conjunto pueda obtener o alcanzar el objetivo definido. Otra definición señala que el liderazgo fundamentalmente es la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas como premisa. Esta influencia no está basada en poder o autoridad formal, sino que más bien está escogida motivacionalmente y democráticamente por parte de los dirigidos. Muchas veces ocurre que un líder se establece como tal no por habérselo propuesto, sino por requerimiento del grupo con el cual se relaciona. Es decir, a la hora de existir la necesidad de escoger un vocero, de escoger un representante, de tener a alguien que sirva como canal entre el grupo al que se representa y las autoridades jerárquicas o los otros grupos con los cuales debe relacionarse, esta elección se produce de manera espontánea y democrática en función de que muchos integrantes del grupo perciben que alguno de ellos en particular tiene las condiciones o los rasgos de personalidad que se deben tener para ejercer un liderazgo de manera apropiada. Va a influir mucho el manejo que este líder haga del lenguaje, la forma en la cual expresa las ideas, la forma en la cual logra captar, ¿cierto?, las necesidades del grupo con el cual se relaciona para luego transformarlas en una demanda específica, para luego transformarlas en una reivindicación y para poder ejercer un rol protagónico en la dirección del desarrollo de estrategias para lograr obtener positivamente estos objetivos. Los líderes deben tener la capacidad de producir cambios como una de sus funciones primordiales a través de tres procesos fundamentales. El primero es establecer dirección, desarrollar una visión de futuro y producir cambios para lograr establecer esta dirección. Es decir, si el grupo tiene un objetivo en particular, pero las acciones del mismo, la toma de decisiones del mismo no parece orientarlo a la obtención de este objetivo, es tarea de quien ejerce el liderazgo ser capaz de identificar esta situación, de señalarla y de promover o de generar la discusión para encontrar alternativas que nos permitan recuperar el camino necesario. En segundo lugar, debemos ser capaces de comunicar esta dirección a aquellas personas relevantes para alcanzar la visión y lograr su compromiso. Siempre en los grupos van a haber distintos niveles jerárquicos, eso lo mencionamos en alguno de los otros videos. El líder se va a relacionar indudablemente con otros elementos integrantes del grupo que a su vez van a tener su propia área de influencia. En la medida que los objetivos y que los conceptos establecidos por el líder son claros y son entendidos y son comprometidos por aquellos que continúan en esa línea de agrupación jerárquica, a su vez también estos conceptos van a llegar de una manera apropiada al conjunto global del grupo y van a permitir generar una discusión apropiada y van a poder permitir generar la suerte de una toma de decisión específica y efectiva. Y en tercer lugar, el líder debe ser capaz de motivar, apelando a las necesidades humanas,
a los valores y emociones del grupo, para que vayan en la dirección que se requiere y para que barreras políticas o burocráticas no entorpezcan el cambio que se requiere. Siempre cuando hablamos de reivindicaciones de un grupo, de necesidades de un grupo, por lo general existe una cierta resistencia a este cambio, una resistencia dentro del grupo y por supuesto una resistencia en el entorno con el cual el grupo se relaciona, en los elementos de relación, en las estructuras jerárquicas, en las estructuras burocráticas. Y es la cohesión del grupo y la correcta dirección que le da quien ejerce el liderazgo del mismo lo que va a facilitar el que estos objetivos de cambio sean obtenidos de una manera, ¿cierto?, más efectiva. Bajo esta misma orientación se plantea que los líderes deben tener disposición, autodisciplina para escuchar y habilidades de comunicación. Justamente de habilidades de comunicación es de lo que nosotros hemos desarrollado este curso al que ustedes han asistido y del cual han podido estudiar el material que acompaña los videos en los cuales yo intento ser un poco más gráfico y ser un poco más didáctico en la expresión de los conceptos. Y estas habilidades de comunicación, esta autodisciplina para escuchar al otro, la disposición, es decir, que parezca que el líder tiene una actitud natural en la cual le importa escuchar al tercero, en la cual le importa integrar las opiniones del otro, va a ser fundamental para que su rol sea positivo y para que sea efectivo. Hay algunos constructos psicológicos que constituyen las bases de lo que se llama liderazgo constructivo. La mayoría de los componentes hacen referencia al individuo, esto está en el texto que acompaña este video, y son fundamentalmente el autoconcepto, el balance entre el interés propio y el de los otros, porque el líder puede tener un interés en particular, intentar manipular, ¿cierto?, la toma de decisiones del grupo para que las decisiones del mismo se acerquen a las decisiones que el mismo tomaría por sí solo, pero también tiene que ver con la empatía con el grupo y con el interés en los objetivos que el grupo en sí se propone. La autoconciencia de sus pensamientos, la claridad con respecto a la forma en que establece sus ideas y cómo las expresa, las intuiciones y emociones, el sentido de seguridad. Es muy importante que un líder nunca parezca dubitativo, nunca parezca inseguro, nunca parezca vacilante. Es importante que la expresión de las ideas sea clara y sea segura. Lo hablábamos también en algún video anterior, lo relevante que era que el énfasis que el líder, que el hablante coloca frente a la expresión del grupo, transmita seguridad, transmita conocimiento, transmita tolerancia, pero también transmita autonomía, es decir, yo tengo la capacidad, yo tengo, ¿cierto?, la preparación necesaria para ser capaz de tomar una decisión si un momento determinado lo requiere por mí mismo, pero que va a representarlos a ustedes, el grupo, en relación a aquellos objetivos que como conjunto nos habíamos propuesto. La toma de decisiones racional o emocional, la capacidad de observar el todo y sus partes, ¿cierto? Siempre tenemos que entender, como en cualquier elemento, que el todo es mucho más que la suma de las partes. Siempre hay elementos subjetivos involucrados. Siempre hay elementos que no son explícitos y es tarea del líder fundamentalmente o de sus colaboradores más cercanos ser capaz de percibir esta necesidad que está implícita, que nadie verbaliza, pero que se percibe en el entorno, se percibe en el contexto de relación, ¿cierto? Y nos permite dibujar algunas ideas. Está la constancia y la confiabilidad, la necesidad de logro y la necesidad también de establecer poder, no para dominar, pero sí para darle conducción y disciplina a la obtención de objetivos por parte del grupo. La integridad es fundamental, la integridad en el rol de liderazgo, el actuar de acuerdo con estándares éticos es absolutamente fundamental. En un mundo donde hoy en día cada vez nos vemos más expuestos a situaciones de corrupción dentro de los ámbitos dirigenciales y políticos, nuestro país está lleno de ejemplos al respecto en todo el contexto. No vamos a hacer acá un discurso político, pero ustedes perciben con solo prender el televisor como situaciones de corrupción, de abuso de poder, de avasallamiento por sobre derechos adquiridos de algunos grupos que tienen un potencial de poder minoritario, habitualmente son noticias en nuestro país.
Bueno, eso pasa en cualquier contexto y eso pasa en cualquier dimensión y en cualquier volumen o relevancia de grupos que se trate. Y otros componentes tienen que ver con las relaciones interpersonales que establece el líder con sus seguidores, caracterizadas principalmente por la confianza en los demás, la empatía, que ya lo mencionábamos, la equidad, la honestidad, la generosidad y la cooperación. Y finalmente hay elementos que están relacionados con la forma en que las personas asumen su trabajo. Y esto tiene que ver con conciencia por un trabajo ético. ¿Ah? Es decir, siempre hay una forma correcta de realizar el trabajo, siempre hay una forma correcta de realizar las tareas y una forma que no es correcta o al menos pudiendo ser legal se aleja de los estándares éticos. Un manejo adecuado del conflicto. Siempre, más allá de las características personales que deba tener un líder, su capacidad de manejo del conflicto, su capacidad de comunicación, su capacidad de dirección y de vitalidad van a ser fundamentales. El líder conoce hacia dónde se dirige el equipo, ¿cierto? En cuanto a sus objetivos y a sus intenciones. No solo les da una visión de lo que quiere que se consiga al final del trabajo, al final de una época, al final de una planificación, sino que también durante el transcurso de esta. ¿Ah? Es capaz de leer apropiadamente todos los elementos que involucran el entorno, es capaz de leer las etapas en las cuales se debe subdividir un proceso y va añadiendo en el día a día elementos de motivación, ¿cierto? Elementos relacionales, aplicaciones a la realidad de un plan de trabajo teórico y otros elementos que tienen que ver con la capacidad de análisis que le entrega al grupo para que estos sientan constantemente que están cada vez más cerca de la obtención del objetivo deseado y que no se producen espacios significativos en los cuales se tenga la sensación de estancamiento, la sensación de que comienza a aparecer una cierta frustración, una cierta sensación en el grupo en general de que no se está trabajando en función de los objetivos planteados o de que eventualmente la resistencia en aquellas instancias o en aquellos estamentos con los cuales se establece el conflicto por la obtención de este resultado está marcándose en función de que se impongan los lineamientos del estamento con el cual entramos en conflicto y no aquellos que nosotros queremos imponer u obtener. Un buen líder debe explicar o decir de forma clara y elocuente qué quiere llevar a cabo para que sus dirigidos, sus representados entiendan sus ideas y las puedan ejecutar, ¿cierto? El ser capaz de explicar apropiadamente, de mencionar, ¿cierto? Y de detallar adecuadamente un concepto va a ser elemental. En segundo lugar, un líder debe ser capaz de demostrar o de modelar las actividades que quiere que sus dirigidos y representados repliquen al momento de ejecutar una tarea. Es decir, de pronto se tiene una forma de explicar las cosas en las cuales se tiende a ser negativista o impositivo y en donde decimos, no, esto está mal, no, esto no se hace así. Siempre la sugerencia es hacerlo en términos de positivismo y de modelación, es decir, si es factible mostrar el cómo se debe realizar una tarea o el cómo se debe desarrollar un paso dentro de una planificación, debemos ser lo más gráficos posibles y además nuestras instrucciones deben ser orientadas a lo positivo, es decir, debemos descartar aquellas aplicaciones que tienen que ver con el no y debemos ser capaces de decir, a ver, mira, esto se hace de esta forma. Esta es la forma apropiada de trabajar en función de este objetivo. La forma correcta de desarrollar los pasos a seguir en función de la tarea que nos propusimos son las siguientes. Y nosotros entonces hacemos un refuerzo sobre aquellas pautas que ya se habían definido, sobre las etapas de esta, y siempre estamos en función de no provocar en el otro, en aquel con el cual nos estamos relacionando comunicacionalmente, una sensación de frustración o una sensación de error o de culpa. Siempre debemos propender a que la sensación general sea de responsabilidad y que esto apunte a un contexto y a una salud organizacional positiva dentro del grupo. Y además un buen líder siempre debe ser capaz de involucrarse cuando se trata de realizar alguna tarea, de enseñar algún parámetro o algún elemento. Se puede interactuar con los representados para obtener una respuesta
de consenso en relación a alguna inquietud en particular. Esto no se hace desde una visión externa. Nosotros no nos ponemos fuera del grupo, no nos sentimos un ente ajeno a las necesidades de aquellos a los cuales representamos, sino que nos sentimos parte de ellos. Y en el momento y en las circunstancias de sentirnos parte de ellos es que nosotros podemos desarrollar esta tarea de mejor forma. Ahora, también existen distintas definiciones de tipos de liderazgo y con esto vamos a dar por terminado este video y los vamos a invitar a revisar el total de material bibliográfico que acompaña este capítulo para que también puedan resolver la evaluación final de este capítulo y la evaluación global final que acompaña este curso. Estas definiciones de tipos de liderazgo están relacionadas con distintos ámbitos, pero fundamentalmente son 4. La primera tiene que ver con aquel líder que es democrático, aquel que hace opinar al grupo, que lo hace partícipe de las decisiones, que es objetivo, cree en el poder del grupo para tomar decisiones en conjunto, ¿cierto? Luego tenemos a los líderes autocráticos o autoritarios. Toma decisiones unilaterales, asume todas las responsabilidades y no permite la autogestión de sus representados o sus dirigidos. Hay grupos en los cuales esta forma de liderazgo es la más efectiva. Hay grupos que no sienten ni la necesidad ni tienen la motivación de sentirse partícipe de la discusión y la toma de decisiones, sino que quieran que alguien decida por ellos. Eso no es tan extraño como parezca. Nosotros nos podría sonar la definición de líder democrático como la del líder ideal al cual nosotros debemos pretender representar o acceder o definir. Sin embargo, muchas veces los grupos van a ser los que determinan el tipo de líder que ellos quieren y que ellos requieren. En tercer lugar tenemos al líder permisivo o involucrador. Permite al grupo tomar decisiones, adopta un papel pasivo y se limita a aportar los medios necesarios proporcionando información cuando sea requerido. Es casi un mediador. Vamos a recapitular al capítulo pasado, ¿cierto? Vamos a revisar nuevamente los conceptos de mediación y vamos a entender cómo un líder de estas características lo que hace es incorporar elementos a la discusión para que aquellos que son parte del grupo interviniente logren resolver y logren tomar una decisión de consenso que luego él expresa, define o establece, pero en función de aquellos elementos que fueron discutidos por terceros, manteniéndose él aparte. Y en último lugar tenemos el liderazgo del libre albedrío o lo que conocemos como laissez-faire, que es uno de los más reconocidos, un tipo de liderazgo más liberal en que el líder tiene un papel absolutamente pasivo y son los representados, los dirigidos, los que tienen un mayor poder de decisión. Este líder liberal hace y deja hacer, tiene un papel absolutamente pasivo y el poder está establecido en el grupo que el líder representa. El líder pasa a ser una suerte, ni siquiera de mediador, sino que pasa a ser una suerte de vocero, de compilador de opiniones, de definición de estructura, aporta un poco de disciplina, un cierto marco de relevancia, un marco de referencia, pero no interviene directamente ni en el establecimiento de objetivos, ni en la definición de tareas, ni en los parámetros que se deben considerar a la hora de desarrollar la discusión. Yo espero, amigos, que los conceptos que le hemos entregado a lo largo de estos 8 capítulos hayan sido de utilidad para ustedes. Esperamos complementar este curso con nuevas temáticas relacionadas en un futuro próximo. Les dejo mis saludos. Espero que todos ustedes resuelvan las interrogantes de evaluación de manera positiva y den este curso por aprobado. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Saludos a todos.